Ya podemos leer. Lucas capítulo 24, versículo 49 nos dice así la palabra de Dios. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investidos de poder desde lo alto. Padre, gracias te damos por tu palabra, que es bendita para siempre. Habla en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su asiento. Ya tenemos varios domingos hablando sobre las promesas de Dios. Y hoy quizás vamos a estar comenzando un tema que vamos a estar abarcando en varias oportunidades, varios domingos. Y este tema que quiero hablar es sobre promesas específicas de Dios en Jesucristo. Acuérdense que el tema anterior era las promesas que se cumplen, o sea que el fundamento de las promesas es nuestro Señor Jesucristo, ¿se acuerdan? Amén, amén. O sea, todo el fundamento de todo lo que Dios promete se enfoca en Jesucristo. Pero hay promesas específicas que solamente se cumplen a través de la obra expiatoria, a través de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso hoy en sí tengo como cuatro diferentes promesas que específicamente se cumplen en nuestro Señor Jesucristo, pero hoy nada más vamos a hablar de una que es muy importante, la cual se le llama, en la Escritura, se le llama el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo. Recuerda el versículo leído. Dice el Señor Jesucristo ya al final de su estadía aquí en la tierra, antes de morir y resucitar, Él da esta orden. He aquí, da esta promesa, mejor dicho. Yo enviaré, si quiere volvemos al versículo, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Ahí está la promesa. Una promesa que ya se había hecho anteriormente, pero Él la está ratificando. Y se les ordena que se queden en la ciudad de Jerusalén hasta que venga el cumplimiento de esta promesa. Acuérdense de la palabra investidos. Amén. Investidos. Acuérdense de esa palabra. Bueno, hoy hablando entonces sobre esta promesa, el don del Espíritu Santo. La palabra don, usted sabe que es un regalo, un obsequio. Entonces el Espíritu Santo, aunque es Dios, es una persona, no es un objeto, no es una fuerza activa como muchos lo presentan, es una persona. Él es Dios, pero es un regalo que se nos es dado por promesa de Dios Padre, pero cumplido en Cristo. Si usted lee el capítulo 14 de Juan, 15, 16, vamos a encontrar ahí sobre Jesús cuando Él promete enviar al Espíritu Santo. Ya usted lo ha leído, yo lo he mencionado, que dice que era conveniente que Él se fuese, para cuando Él se fuese enviaría otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Y lo especifica, el Espíritu de verdad. Él os guiará a toda justicia, a toda verdad. Por lo tanto, este es el regalo que Dios nos da. Ahora, al ser un regalo no se debe considerar como cualquier cosa, no, claro que no. Es el Espíritu Santo, es Dios que viene a hacer una obra en nuestras vidas. Ahora, a eso se le llama, como el Señor Jesús lo presenta, la promesa del Padre, como lo hemos visto y otra vez aquí lo presentamos. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. La promesa del Padre, ¿dónde fue que Dios Padre la hizo? Bueno, en el Antiguo Testamento hay un versículo clave para contestar a la pregunta de dónde viene la promesa del Espíritu Santo, o la promesa que se le llama la promesa del Padre. Viene de Joel capítulo 2, donde dice el profeta, inspirado por el Espíritu Santo, que en los últimos días yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Se acuerdan de esa escritura? Yo derramaré. Entonces, de ahí los judíos agarran esa promesa y le llaman la promesa del Padre. Y Jesús lo ratifica.
Por eso Jesús dice aquí, yo enviaré. Ahora, el que la prometió y dijo que iba a mandar el Espíritu Santo fue Dios Padre. Pero ahora Cristo, como el heraldo de Dios, el encargado, a quien Dios le entregó toda autoridad, entonces Él es el responsable. Él es el responsable. Se oye una palabra, porque a veces responsable viene siendo algo negativo, ¿verdad? Pero podemos decir que Él es el responsable de una manera buena, que podemos nosotros tener el Espíritu Santo. Es a través de Cristo que esta promesa se cumple. Por lo tanto, Él ordena que esta promesa debería, ¿verdad?, de venir. Por eso dice, quedaos en Jerusalén. Y ahora viene la palabra que les dije, hasta que seas investidos de poder desde lo alto. Investidos. ¿Qué entiende usted por la palabra investidos? Bien, es una palabra que indica una acción donde ya se ha accionado algo. O si lo usamos en nuestros términos de vestirnos, una cosa es vestirse y otra cosa es ser vestidos. Si usted le quita la vestido, pero si agrega investidos, denota la acción de que alguien que ya está vestido se le vuelve a poner otra vestimenta. ¿Me explico? O sea, no es una persona desnuda, es una persona que ya está vestida, pero aquí viene y se le pone otra túnica, otro vestido, otra ropa. ¿Por qué? Porque es lo que el Espíritu Santo hace. El Espíritu Santo tiene dos funciones o dos obras cuando la persona acepta a Cristo como Señor y Salvador. Cuando una persona hace esto de aceptar a Cristo como Señor y Salvador, automáticamente viene el Espíritu Santo a morar con él. Viene a ser aquella persona una morada de él. Por eso la persona genuina, arrepentimiento genuino, el hermano de la hermana Marisa, si él genuinamente, que creemos que así fue, entregó su vida a Cristo, en ese momento viene el Espíritu Santo a usarlo como una morada, como un templo. Eso es vestidos. O sea, en la conversión somos vestidos del Espíritu Santo. ¿Amén? Amén. Somos vestidos del Espíritu Santo, morada del Espíritu Santo. Pero esta promesa está hablando de otra obra. No es la conversión, es el poder de lo alto que desciende sobre los que ya son salvos. Por eso ahí la palabra investidos. O sea, ya tenemos al Espíritu Santo, pero se nos da una vestimenta, un investimiento especial para que tengamos el poder para servir al Señor. Y ahí es donde nosotros los pentecostales nos referimos a los bautistas o otros grupos que no ven estas dos obras como algo diferente, separadas, porque ellos creen que nada más es una obra. Es decir, una obra en la que el Espíritu Santo mora y es bautizado, pero nosotros, nuestra teología, por así decirlo, apunta de que en el momento la persona acepta a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar. Pero después viene el bautismo con el Espíritu Santo, que es el investimiento que Jesús está hablando, de poder para que sirva mejor al Señor, y la prueba física inicial de ellos son las lenguas. Esa es nuestra posición, esa es la posición de las iglesias pentecostales, normalmente nosotros Asamblea de Dios. Pero es interesante, ¿verdad? Y hay discusión sobre este punto. Pero así es como nosotros lo entendemos. Y basamos esta palabrita, tienes claro. Vestidos y otra vez volverse a vestir. Entonces estamos ya vestidos con el Espíritu Santo. Pero Jesús lo que está diciendo es que nos va a volver a vestir otra vez con el Espíritu Santo. Pero no como morada, sino como darnos el poder para que podamos servir más al Señor. Veamos el porqué más adelante. Entonces, esa es la promesa del Padre. Podemos también mirar que esta promesa se debe esperar. Se debe esperar.
En Hechos capítulo 1, versículo 4, nos dice la Escritura: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. ¿Cuándo les dijo? Lucas lo registra en el capítulo 24, versículo 49. A eso se está refiriendo. Se está refiriendo que a lo que Jesús les había dicho allá, antes de él partir, antes de ascender al cielo, ahora aquí, y todavía aquí está en el mismo proceso. O sea, Lucas sigue el mismo, porque recuerden, Lucas escribió pues el evangelio que lleva su nombre, pero también Lucas escribió el libro de los Hechos. En otras palabras, los Hechos serían Lucas número 2. Eso sería, porque, y es al mismo destinatario, a un tal llamado Teófilo. A Teófilo, Lucas le escribe este evangelio a Teófilo, y después le dicen Hechos otra vez para poder que conté en el evangelio, y le dice: ahora te voy a contar lo que siguió después de esto. Teófilo, el amigo de Dios, eso es lo que significa el nombre. El nombre Teófilo como que no soy muy bonito, ¿verdad? ¿Usted le pondría a Teófilo a su hijo? No. Pero el significado tiene bonito: hijo de Dios, amado de Dios, querido de Dios. Te bonita el significado. A veces no nos gusta nomás como suena y se oye el nombre, pero a veces los significados no crea que son tan mal. A veces el nombre quizás no es muy atractivo, pero el significado tiene un mensaje muy especial, y más en los hebreos, en los judíos, que ellos, sus nombres tenían un significado especial. Por lo tanto, a eso se refiere. Ahora, no solamente analizamos eso, nos dice el versículo en Hechos mismo 2:33, nos dice lo siguiente: así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veréis y oís. O sea, por medio de Jesucristo se recibe la promesa del Padre. Por medio de Jesucristo. Mira, cuando una persona acepta a Cristo como Señor y Salvador, viene el Espíritu Santo a morar en él. ¿Qué hace el Espíritu Santo? La obra de regeneración, la obra de transformación, la obra de santificación. O sea, el Espíritu Santo es el encargado cuando la persona acepta a Cristo. Él viene siendo aquel alfarero que aquel vaso sucio, mal hecho, y que al aceptar a Cristo muere, porque recuerda el versículo que dice, cuando dice el Señor Jesús, que el granito, la semillita tiene que caer en tierra y morir para que dé fruto. Asimismo, nosotros cuando aceptamos a Cristo, morimos al pecado y resucitamos a una nueva vida. Entonces, ese es el trabajo del Espíritu Santo. Aquel barro que antes era un vaso, un jarrón altivo, bonito, pero por su pecado no agradaba a Dios, vino el alfarero divino y lo deshizo al aceptar, al humillarse a la persona. Entonces viene el Espíritu Santo a agarrar aquel barro cuando el arrepentimiento sucede, cuando la conversión sucede, quedamos como ese barro ahí deforme. Entonces viene el Espíritu Santo a comenzar a hacer un nuevo vaso, una nueva taza, un nuevo utensilio para honra y gloria de Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Él es el que nos transforma. Ese es el que hace la obra en cada corazón, cambiar y quitar lo que no sirve, es el que nos purifica. La sangre de Cristo es lo principal, y el Espíritu Santo usa esa sangre de Cristo para limpiarnos. O sea, Cristo muere y dio su sangre. Cuando aceptamos y confesamos Jesucristo es Señor, nos arrepentimos y aceptamos y gritamos y lo confesamos, Jesucristo es mi Señor. Entonces viene el Espíritu Santo, aplica la sangre de Cristo y comienza a obrar el cambio, la transformación. Por eso cuando una persona se convierte genuinamente cambia, porque cambia.
Amén. Si no hay un cambio genuino es porque no hubo una conversión genuina. Pero el que genuinamente es salvo, se convierte, cambia porque cambia. Amén. Porque esa persona es el Espíritu Santo que viene a cambiar esa vida. Por eso que el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, 17 dice: de modo el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, eso es lo que hace el Espíritu Santo. Cristo ya hizo su parte, Él ya murió por nosotros, Él ya derramó su sangre por nosotros, pero es el Espíritu Santo que tiene el trabajo de cambiarlo a usted y cambiarme a mí. Amén. ¿Y sabe que Él puede cambiarnos en un instante y hacernos santos y ya no pecar más? Pero no lo hace así. Él nos deja todavía con nuestras facultades. Él nos deja con nuestro libre albedrío. Él nos deja con nuestra mente todavía. O sea, no cambiamos, no es un lavado de cerebro. ¿Se acuerdan que la gente decía, no, es que a los aleluyas les han lavado el cerebro? ¿A cuántos les han dicho que le lavaron el cerebro? Si no, lo que hicieron fue no lavar el cerebro. Fueron a la iglesia y le abrieron el cerebro y le quitaron el otro y lo lavaron y le pusieron lo que querían que supiesen. Bueno, no tanto así, no tan drástico y dramático, ¿verdad? Pero es lo que dicen, que nos lavan el cerebro. No nos lavan el cerebro, nos lavan el corazón, pero es Dios el que nos lava el corazón. Amén. Es el Espíritu Santo que lava el corazón, que convierte el corazón, transforma a la persona. Amén, amén. Pero es una persona que acepta a Cristo a cambios genuinos. Por sus frutos se conoce el verdadero cristiano. Amén. Eso es muy importante entenderlo. Por lo tanto, volviendo al Espíritu Santo, eso es su trabajo en la conversión. Pero ahí no termina. Ahora, la promesa del Padre, aparte del Espíritu Santo, morar en la persona. Y sabe que hasta el día de hoy, el Espíritu Santo sigue trabajando en usted y en mí. Amén. Sigue trabajando usted en mí. Amén, amén. Y qué difícil somos a veces. Y Él es un caballero. Porque si Él actuara como Jehová, Dios de los ejércitos del Antiguo Testamento, ya nos hubiera eliminado. Nos tiene paciencia. Esos corajes que hacemos, esas rabietas, esas envidias, esos celos, esos pecados que a veces cometemos. Por eso el apóstol Pablo escribe a los Corintios, a los Efesios, que no contristemos al Espíritu Santo de la promesa. No lo contristemos. ¿Cuántas veces no contristamos al Espíritu Santo? Muchas veces. Pero Él tiene paciencia, Él nos ama y sigue trabajando en usted, dependiendo cómo nosotros le permitamos que lo haga. Esa es la obra de regeneración y de santificación. Él nos santifica en el momento de la conversión y sigue santificándonos día tras día, y va a depender del progreso de su búsqueda y mi búsqueda de Dios. De cómo nosotros buscamos de Dios, así es el progreso. Si no buscamos de Dios, no habrá mucho progreso. Por lo tanto, así dice la Escritura, por medio de Jesucristo se recibe la promesa del Padre. Entonces, cuando hablamos de la promesa del Padre desde el punto de vista pentecostal, o sea, nosotros, es que la persona, cuando ha recibido la promesa del Padre, es que la persona ya tiene el Espíritu Santo, pero fue investida una vez más con el Espíritu Santo para darle más poder para servir al Señor. La prueba de ello es hablar en lengua. Esa es nuestra posición. Esa es nuestra posición. Por lo tanto, nos dice aquí que ahora, ¿quién es el bautizador? Porque a veces teóricamente mucha gente, pues a veces por ignorancia o porque no pusieron atención. No pusieron atención a lo que dice la Escritura y también a lo que dice la teología que habla sobre el Espíritu Santo. Porque mire, yo he escuchado a doctores, no doctores médicos, doctores en teología, doctores con un PhD en liderazgo, en teología, en maestrías en divinidades, y he escuchado a otra persona, y antes yo lo hacía por no saber, por ignorancia, hablando sobre el bautismo con el Espíritu Santo en hablar en lengua, o deja que el Espíritu Santo te bautice.
Y es que el Espíritu Santo los va a bautizar. Es que el Espíritu Santo te bautiza. ¿Sabía que eso es incorrecto bíblicamente? O sea, se dice, la promesa es que seríamos bautizados con el Espíritu Santo. Dice con él y en él. Una cosa es bautismo del Espíritu y otra cosa es bautismo con el Espíritu. Bautismo del Espíritu lo realiza el Espíritu Santo, que es en la regeneración. Pero el bautismo con el Espíritu Santo, hablando en las lenguas de fuego, como dice el Señor, que cuando dice Juan, que viene uno tras de mí, que Él los bautizará en el Espíritu Santo y el fuego, ¿verdad? Ahora, ¿quién es el bautizador? ¿Quién dice Juan, el bautista, que es el bautizador? Jesucristo. Entonces Jesucristo es el bautizador. Pero lo correcto es decir, deja que Jesucristo te bautice con el Espíritu Santo. Si usted ya fue bautizado con el Espíritu Santo, usted tiene que decir, no, el Espíritu Santo me bautizó el Señor Jesucristo con el Espíritu Santo. Y eso es lo que la Biblia nos indica. Ahora, no hay problema que se equivoque. No se pierde la salvación por eso. No es un pecado que lo va a sacar del cielo. Nomás es cuestión de leer cuidadosamente la Biblia y a veces no la leemos cuidadosamente. Por lo tanto, aquí se llama la promesa del Espíritu Santo, pero quien la da, quien la imparte, quien bautiza con el Espíritu Santo es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Por eso dice, por medio de Jesucristo se recibe la promesa del Padre. Por eso dice, yo los enviaré, yo se los daré, yo los bautizaré. Es Cristo que nos bautiza. Por lo tanto, también podemos mirar lo siguiente. Podemos decir que el Espíritu Santo de la promesa nos sella como propiedad exclusiva de Jesucristo. Ya eso hemos considerado en temas pasados, pero dice así el versículo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo, y ahí faltó, de la promesa. Miren, aquí hay algo muy especial. A mí me encanta este versículo. Y lo que me gusta es cuando dice que yo he sido sellado por el Espíritu Santo de la promesa. El sello del Espíritu Santo. Creo que el domingo pasado lo mencioné, sobre hasta o fue anterior, que hablamos sobre las reses, que hay en mi rancho, ¿se acuerdan? La que les ponen un sello a las reses, mayormente a las vacas, a los toros, para que sepan de quién son propiedad, ¿verdad? Ahora, en el pasado había sellos aún para cuando usted mandaba una carta, si usted viviera en ese tiempo, usted la sellaba y usted, porque tenía un sello especial para que la gente, los recipientes supieran que fue usted quien lo mandó. No escribían, lo mandó Ernesto Ambriz, sino miraban en mi sello. Era un sello que se usaba un tipo de goma, en caliente, y se ponía en la carta para cerrarla, y el sello, y se quedaba impreso el sello del dueño. Entonces cuando usted recibe una carta, es del pastor, es del hermano, así le llegaba. Y si llegaba violado ese fue roto, ya alguien más había curiosado, ¿no? Era muy privado eso. Entonces usaban los sellos. Pues el apóstol Pablo usa esa figura para decir que nosotros también fuimos sellados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Ahora, esto sucede en la conversión. Esto sucede en el momento que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Esto sucede ahí. No sucede después. El investimiento es otra obra. Esta obra es inicial en la salvación, pero también es parte de la promesa de Dios Padre. O sea que en la promesa de Dios Padre había que la gente iba a recibir el Espíritu Santo, morar con ellos, y al mismo tiempo iban a ser revestidos de poder para servir mejor al Señor. Ahora, usted dirá, una persona que nunca hable lengua no es salvo. Sí es salvo, porque la lengua nos salva. Por eso no hay problema. Mucha gente
se ha convertido a Cristo y nunca han hablado en lenguas, o no hablaron en lenguas. Ahora, eso no los excluye, porque la salvación no es por la lengua. La salvación se consigue por la sangre de Cristo, Amén. por haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador. O sea, si usted ya aceptó a Cristo como Señor y Salvador, de verdad, genuinamente, usted ya es salvo. Y si no llega a hablar en lenguas, no por eso va a perder su salvación. Lo único que va a perder la experiencia de algo especial, algo maravilloso, que es difícil de explicarlo y solamente los que lo han recibido saben a lo que me estoy refiriendo, ¿correcto? Amén. Eso es diferente, es muy diferente, es algo hermoso, algo que es inexplicable, O sea, una persona que ha aceptado a Cristo, pero que nunca recibió el bautismo con el Espíritu Santo, hablando en lenguas, va a llegar al cielo. Vamos en el mismo barco. Si usted ya lo recibió y habló en lenguas, y el otro ya recibió a Cristo y no habla en lenguas, los dos van a llegar al cielo. Amén. Van a llegar al cielo. Lo único, alguien dijo esta ilustración, lo único es que el que no ha recibido el bautismo con el Espíritu Santo hablando en lenguas, va a ir en todo el viaje hacia el cielo nada más comiendo galletas con agua. Pero va a llegar al cielo comiendo galletas con agua. En tercera clase. No puede moverse en tercera clase. Pero el que ha recibido el bautismo con el Espíritu Santo hablando en lenguas, va en primera clase y él come de todos los manjares que hay. Ahora van a llegar al cielo, pero uno va a disfrutar más que el otro. ¿Me explico? Alguien dio esa explicación y me gustó. Pero eso no lo hace menos a usted, que no lo ha hecho. Lo importante es llegar al cielo. Pero si puede disfrutar y gozarse más aquí en la tierra, hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. O sea, usted ha sentido el gozo de la salvación, amén. El gozo de la salvación es aquello que nos hace estar contentos, que nos hace alabar al Señor, que nos hace glorificarle, como en el tiempo de alabanza, adoración. Usted se gozó, se alegró, porque tiene el gozo del Señor, que es su fortaleza. Es el gozo de la salvación. Pero hay más que eso. Hay más todavía. Hay más en una intimidad con el Espíritu Santo. Y eso es lo que Jesús quiere que experimentemos. Si usted ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, usted tiene el Espíritu Santo. Amén. Amén. Pero si no ha recibido la promesa del Padre en su magnitud, porque dice en Joel, yo derramaré el Espíritu sobre toda carne. ¿Y qué dice? Hablarán otras lenguas, profetizarán, los jóvenes tendrán visiones y los ancianos sueños. Alguien hizo chistoso eso, ¿no? Dice que los jóvenes, cuando uno era joven, tenía muchos sueños. Y ahora cuando es viejo, tiene uno muchos sueños. ¿Por qué dicen que los ancianos tienen sueños y los jóvenes visiones, ¿no? El punto es que esto viene en el paquete de la salvación. Pero tampoco por eso se menosprecia a nada. Porque no es correcto menospreciar a nada. Se aconseja, se estimula, se exhorta. Busquemos la promesa del Padre. Busquemos la llenura del Espíritu Santo. Ya tenemos el sello, pero volviendo al sello. El sello sucede en la conversión. Ese sello es cuando el Espíritu Santo nos sella y nos indica que somos propiedad exclusiva de Jesucristo. Amén. No podemos ver el sello, pero espiritualmente hablando tenemos un sello. ¿Y sabe cómo la gente tiene que saber que tenemos el sello del Espíritu Santo? A través de nuestro buen testimonio, a través de los frutos. Ese sí tiene a Cristo, ese sí tiene el amor de Dios. Pero qué triste cuando se nos señala o se señala a una persona que dice cristiana y que da un mal testimonio. Hasta usted a mí nos ha tocado señalarlos.
¿Cuántos de ustedes les ha tocado conocer gente que dice ser cristiana y se portan peor que un mundano? Sí, y es que es una vergüenza. Por eso Pablo dice que por culpa de esta gente el nombre de Cristo es vituperado, es burlado. Pero una persona que tiene el sello del Espíritu Santo, que es propiedad de Jesucristo, en todo tiempo. Hoy leía en mi devocional, hoy leía en 1 Corintios capítulo 10, desde el versículo 23 hasta el 31. El título que le han puesto es: todo lo que hagáis, hacerlo para la gloria de Dios. No dice para, es para la gloria de Dios. Y el versículo 31 dice: todo lo que comáis o bebáis o cualquier otra cosa que hagáis, todo hacerlo para la gloria de Dios. Amén, amén. Por eso, mis hermanos, aquí termino. Ese es el don del Espíritu Santo. Si usted ya aceptó a Cristo, ya tiene el Espíritu Santo. Amén. Pero ahí no termina. La salvación se le llama la obra de gracia. Juan Wesley, uno de los que casi fueron prendidos por el Espíritu Santo, y casi algunos creen que él recibió el bautismo del Espíritu Santo hablando en lengua, casi, pero en las historias de la iglesia cristiana, Juan Wesley, él hablaba de la segunda obra de gracia. Primera obra de gracia. Entonces, teológicamente presentan la primera obra de gracia y la segunda obra de gracia. La Biblia no se lo presenta así. Él lo presentó, y ahí mucha gente, estudiosos, pues han agarrado estas prédicas, estas enseñanzas de Juan Wesley. Primera obra de gracia, según lo que los entendemos, es la salvación. Esa es la primera obra de gracia. Pero la segunda obra de gracia se refiere al bautismo con el Espíritu Santo, señal hablando en otras lenguas. Esa es la segunda obra de gracia en la teología del Espíritu Santo, en nuestra teología pentecostal, por así decirlo. Entonces, es hermoso tener al Espíritu Santo. Amén. Amén. O sea que cuando usted acepta a Cristo como Señor y Salvador, tenemos en nosotros el Espíritu Santo. Cuando recibimos el bautismo con el Espíritu Santo, hablando otra lengua, tenemos al Espíritu Santo adentro y lo tenemos a nuestro lado. Porque así habla el término: estará con vosotros y en vosotros. ¿Verdad que hay diferencia? Con vosotros, la palabra con es el que está al lado suyo, como consolador, como abogado, como paracletos, para defenderlo, para cuidar, con vosotros. Pero dice: estará con vosotros y en vosotros. Dentro. Entonces, lo tenemos adentro. Y cuando recibe el bautismo con el Espíritu Santo, lo tiene adentro y lo tiene ¿a dónde? A su lado. Donde da el poder para servir mejor al Señor. Ese es el propósito principal de la promesa del Padre. Jesús, no lo tengo aquí el versículo, pero usted quizá ya lo sabe, en Hechos capítulo 1:8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y mire, poder, ¿para qué? Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, para recibir el bautismo con el Espíritu Santo, esta promesa que Cristo nos da, cumpliendo lo que prometió primero Dios Padre, hay 4 pasos. Yo cuando oía esto del Espíritu Santo, cuando yo fui a una campaña, un hermano que se llama Maynor Morales, un evangelista que vive aquí en la área, él era el evangelista en esa campaña. No me acuerdo si eran 3 días o una semana. Lo que sucedió es que en esos días este hermano predicaba y oraba por la gente, y la gente, aparte de caerse, comenzaron a hablar en cosas raras para mí. Parecía que se les trababa la lengua y pasaba, ya ven, la tartamudear o algo diferente, algo que uno se queda todo como asustado cuando llega a una iglesia de esta, ¿no? Era campaña. Pero yo miraba que la gente que tenía esa experiencia entraban como en un tipo trance, así como una paz. Se miraba en su rostro una paz, un gozo, una paz que qué bonito se miraba.
Entonces eso provoca curiosidad en uno. Pero como uno no sabe, porque si usted no sabe algo, ¿cómo lo va a obtener si no sabe? Tiene que aprenderlo. Entonces, lo bueno que yo he sido bien preguntón. Hoy al revés hoy me preguntan, pero yo mis inicios de cristiano era preguntón. Y todavía soy preguntón. Pero preguntón de esos que otros me callaban. De esos que preguntaba, desde niño, según mis papás me regañaban, porque, ¿y usted cómo se llama? ¿Y dónde va? Y yo decía a la gente que me encontraba en la calle. Pues crecí y cuando estaba en la vida cristiana seguía preguntando. Entonces buscaba a la gente que creía que podía dar una respuesta. Entonces allí en la iglesia del templo cristiano en Wapato, Washington, estaba el hermano Salazar, que ya está con el Señor, un hombre más alto que yo y bien fornido, así alto y así, que había sido pastor antes, pero estaba retirado. Entonces yo le pregunté, y él a veces me contrataba porque por su peso, por su tamaño y su edad no podía andar arreglando el jardín, y me decía, ¿me puedes ir a ayudar a arreglar mi jardín? Y yo feliz porque ahí aprovechaba yo todo ese tiempo trabajando esa hora, 2 horas ayudándole. Y yo le pregunté, hermano Salazar, ¿qué es lo que está sucediendo en la campaña de la iglesia? ¿Por qué la gente hace esto y lo otro? Y él me explicó y me dijo que era porque estaban decidiendo el bautismo con el Espíritu Santo y que la lengua era la señal que habían sido bautizados. Yo no entendí nada de lo que él me dijo, pero me llamó la atención. Y le dije, ¿y todos podemos tenerlo? Dice, sí, todos. Ese fue el primer día. Siguiente día fui a seguir trabajando con él. Y le dije, oiga, ¿y cómo puedo yo obtener eso que esos hermanos? Porque todos los días la campaña había bautismos con el Espíritu Santo. Todos los días. Y él me dijo, 4 cosas te voy a decir. No me dijo si son 4 o 3. Primero tienes que creerlo. Tienes que creerlo. Primero tienes que creerlo. Segundo, desearlo. Tercero, entonces creerlo, desearlo. Tercero, pedirlo. Y cuarto, esperarlo. Así me dijo. Entonces, tengo que creerlo, desearlo, pedirlo y esperar. Entonces ¿y cómo se puede pedir? ¿Cómo? Pues nomás dile, Señor, bautízame con tu Espíritu Santo. Eso es todo lo que tienes que orar. Si ya crees y lo deseas, nomás lo único que tienes que decir, Señor Jesús, bautízame con tu Espíritu Santo. Pues el último día de la campaña, yo no quería que se terminara la campaña sin tener esa experiencia. Pues gracias a Dios, recuerdo que el último día de la campaña, pasé al altar, el hermano pone su mano sobre mí, ora para él. Y en ese momento yo solamente sentí cerré mis ojos y sentí como que algo caliente entró en mi cabeza y comenzó a descender todo mi cuerpo, un calor, y de repente mi lengua no la podía controlar. Mi lengua comenzó a hablar, quién sabe qué cosa, todo, y yo no sabía qué estaba pasando. Pero ¿qué hice? No me asusté como muchos se asustan. Me dejé llevar. Pues déjeme decirle para ya terminar la historia. Se terminó el servicio y yo todavía en el altar no quería parar de alabar y glorificar al Señor. Pues ya tenía que cerrar la iglesia. Ahí el pastor, ahí se me queda viendo, ¿verdad? Como cuando lo pongo ahí para salir. Y me fui, yo vivía con un tío mío. Y me fui a un tío. Y en el carro yo iba con un gozo, con una alegría, con una paz y siguiendo orando. Llegué a mi cuarto a seguir orando. Yo creo que esa noche no dormí y seguía orando. Desperté orando. Y al día siguiente era sábado, no había trabajo en esos días. Me levanté y pude sentir un aire tan rico, tan puro, tan fresco y una paz. Yo me sentía literalmente, pero no literalmente, no andaba. Me sentía como que andaba a flotar. Me sentía con un poder
aparte de la paz, el gozo, un poder, que cometía algo imprudente. Yo desafiaba al diablo como me sentía. El hecho de que sea bautizado con el Espíritu Santo no significa que ya lo sabe todo, ¿verdad? A veces somos imprudentes. Como un hermano que cuando dijeron que en tus manos tomarás serpientes, no te dan nada. ¿Qué hizo este hermano allá en Nicaragua? El hermano Damaso, ya está con el Señor. ¿Saben qué hizo este hermano? Fue al campo y se encontró una serpiente y le jaló la cola. Y la serpiente y se le paró y se fue. Y otra vez le jaló la cola y en el nombre de Jesús, y citando lo que le habían dicho. Dice que la serpiente se paró, bien enojada, se le acercó y así, mire, la tenía ya con la lengua así, que él ahí en el nombre de Jesús se reprendo diablo. Ahora, por la misericordia de Dios, no le hizo nada a la serpiente. Eso no se hace, es una interpretación incorrecta, ¿verdad? Y muchos saben que hasta danzan con serpientes, eso es una barbaridad. Pues yo hice la imprudencia de pararme y irme a una esquina, a ver, diablo mentiroso, tal y por tal, ven, y ahorita tengo un poder que te voy a tumbar los cuernos. Bueno, no sé qué le decía, pero yo lo desafiaba al diablo. Nunca se apareció, dicen, cobarde, ¿no? Pero era algo imprudente. No haga eso en casa, ¿ok? Dios en su misericordia nos perdona, ¿verdad? Porque me sentía con poder. Pues hermano, ese poder es para usted. Amén. Ese poder es para todos. Amén, amén. Amén. Póngase de pie, por favor, y vamos a... Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos en este día por tu palabra que es bendita para siempre. En este momento, Señor, te doy glorias porque hasta aquí tú nos has ayudado. Te doy gracias por el Espíritu Santo de la promesa que nos has regalado. Hemos recibido al Espíritu Santo cuando hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Pero también algunos hemos tenido el privilegio de ser bautizados con tu Espíritu Santo. Por eso en este momento, Señor, yo te pido por la salvación de las almas perdidas, que hay alguien aquí que no es salvo, yo te pido por su salvación. Pero también te pido, si hay alguien aquí que no ha recibido el don del Espíritu Santo, el don de la promesa, el bautismo con el Espíritu Santo, señal hablando en lenguas, yo te pido que tú hagas la obra, Señor. Que puedan creerlo, que puedan desearlo, que puedan pedirlo y puedan esperar. Y en este momento queremos dedicar este tiempo, Señor, para pasar al altar y recibir de ti, Señor, esta bendición especial. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias y bendecimos tu nombre. Aleluya. Amén. El altar está abierto.